Bienvenidos una vez más a nuestra clase de español. Hoy el tema que vamos a trabajar básicamente es acerca de la literatura. Entonces, estábamos indagando a qué hacemos referencia cuando hablamos de literatura. Entonces, algunos me decían que la literatura es de pronto algo escrito, una historia o algo así. En este caso, para poder empezar a desarrollar nuestra asignatura, nuestro tema de literatura, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, acá en la plataforma de Jamboard que ustedes tienen el acceso, cada uno va a encontrar su nombre. Acá, por ejemplo, aparece Dylan, ¿cierto? Vamos a crear uno ya está, el de Catalina, el de Esteban, el de Kevin. Entonces, cada uno va a tener su hojita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta hojita se va a llamar Esteban. ¿Listo? En la siguiente hojita, por ejemplo, ustedes buscan del que sea su nombre. Entonces, este sería para Stephanie. Ahora se me olvidó el nombre de Stephanie. Stephanie, sí. Acá iría el de Jaber. Listo. Y está, bueno, acá están todos. Entonces, cada uno va a buscar su hojita. Entonces, en cada una de estas hojitas, ustedes encuentran que hay unas palabras. Lo que van a hacer, claro que Catalina ya desarrolló el ejercicio, es que van a crear una historia utilizando este vocabulario. Milagro, brillantes, soledad, todos iban vestidos de blanco, parecían ángeles. Su astucia lo llevó a ser más abeja. Milagro, ese ser es de otro mundo. Solidaridad. Son 6 frases, expresiones o palabras que van a usar en una historia. ¿Cómo la van a hacer? La historia que ustedes quieran contar. Puede ser una historia corta, ¿cierto? En donde se evidencie el manejo de esas palabras. Entonces, por ejemplo, por acá, Catalina ya envió el de ella que dice el chico y su soledad. Entonces, su brillante sonrisa hizo un milagro. Todos iban vestidos de blanco y él con su soledad, su astucia lo llevó a ser más abeja. Aquellos que parecían ángeles, más abeja que todos aquellos que parecían ángeles. Él sobresalía con su solidaridad y todos sorprendidos decían, ese ser es de otro mundo. El sobresaliente chico solitario. ¿Listo? Entonces, acá como ustedes se dan cuenta, Catalina utilizó todas estas frasecitas y palabras y creó un pequeño texto, una mini historia. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos a empezar lo que es el tema de la literatura. ¿Listo? Vamos a ver un video llamado La literatura. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acerca de qué es la literatura, para qué me sirve. Yo este link se los voy a compartir ahí en la plataforma para que puedan ver el video completo, porque tenemos que ir analizando cada una de estas cuestiones que nos va a nombrar. La literatura. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la literatura. ¿Listo? Entonces, ya regresamos. Bueno, nosotros acabamos de ver un video acerca de lo que es la literatura, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de literatura, estamos hablando que la literatura hace referencia a textos, a los textos, y estos textos, bueno, no todas las veces hablamos de solo textos porque la literatura se puede dar de muchas maneras, ¿cierto? Podemos hablar de una literatura oral, de una literatura escrita, pero sea oral o sea escrita, estamos desarrollando algo llamado el texto.
El tipo de texto que se desarrolla mediante la literatura o lo que propone la literatura es que nos va a ayudar a evocar. Cuando yo estoy evocando es que estoy trayendo a la mente ciertas situaciones. Entonces, cuando yo evoco, yo puedo reflexionar. Cuando yo evoco, yo puedo sentir, ¿cierto? O sea, puedo experimentar unas sensaciones. Puedo, a partir de esas sensaciones, se me van a generar unas emociones. Entonces, en este caso, el texto me ayuda a evocar para poder reflexionar, para poder tener una serie de sensaciones y para poder experimentar emociones, ¿cierto? Si yo estoy leyendo, por ejemplo, una obra bastante triste, pues a medida que yo voy leyendo voy sintiendo esa soledad, esa tristeza que trata de ayudarme a sentir ese texto, ¿cierto? Nos dice que la literatura son textos que pueden ser reales o pueden ser ficticios. Entonces, cuando yo hablo que un texto, cuando yo menciono que el texto es real, es porque, por ejemplo, son cosas que están sucediendo. Un texto, por ejemplo, en un periódico, yo tengo un texto que me habla de cuestiones reales, ¿cierto? Porque me están contando las cosas de la actualidad. Sin embargo, yo también puedo crear un cuento, puedo crear una fábula y es algo ficticio porque resulta que si hablo, digamos, de la fábula, en la fábula los animales van a tener que hacer algún tipo de movimiento, van a hablar y en realidad los animales no hablan, ¿cierto? O sea, no lo hacen con la misma capacidad que podemos hacerlo nosotros. Entonces, en este caso sería algo ficticio o me hablan de mundos que de pronto nosotros no hemos llegado a conocer, entonces podría ser algo ficticio. Nos dice que dicen que la literatura, así como ustedes van a ver en el video, ¿cierto? En el video nos menciona que es el arte de la expresión verbal. Cuando yo hablo que es el arte de la expresión verbal, digo, enuncio arte porque el hecho de crear literatura, el hecho de crear una obra ya es arte, ¿cierto? O sea, el hecho de poder imaginar y poder plasmar lo que yo me imagino y crear a partir de eso una historia, todo eso ya es arte. Entonces hablamos de escrito u oral. Entonces la literatura puede ser escrita o puede ser oral. Ya sea escrita o ya sea oral, puede tener un lenguaje bastante poético, ¿cierto? Puede ser muy adornado. Podemos hablar de una literatura de pedagogía, es decir, de todo lo que sea educación, enseñanza. Podemos hablar de literatura mexicana, colombiana, argentina, ¿cierto? Hay muchos tipos de literatura. Entonces, nos habla que, por ejemplo, los inicios de la literatura se daban cuando declamaban, en algún momento se dio la iniciación de la literatura a través de la declamación, es decir, hacían una especie de cantos especiales a las deidades, a los dioses, ¿cierto? Todo eso es lo que hablamos de las deidades. Dice que la literatura es estética, ¿por qué? Porque simplemente no es un lenguaje común, ¿cierto? Tiene mucha estética, tiene muchas formitas, muchas figuras. Ahorita vamos a acabar de verlo en el video, todo lo que encierra la literatura. Entonces nos dice que no es algo común, ¿cierto? Hay que imaginar, hay que pensar muy bien la literatura y a partir de eso yo creo algo, pero es algo bonito, ¿cierto? No puede ser todas las veces bonito porque dependiendo lo que el autor quiera mostrar, entonces puede ser una literatura un poco gótica, puede ser una literatura bastante cómica, ¿cierto? Pero todo tiene una esteticidad. Dice que son obras, la literatura en este caso son obras que pueden hablar acerca de lo que sucedió en la nación, de lo que sucedió en un pueblo, puede hablar sobre diferentes idiomas, puede darse a partir de diferentes épocas, puede hablar sobre ciencia, puede hablar sobre arte, o sea, la literatura es bastante rica en cuanto a todo lo que abarca, ¿cierto? Entonces, literatura no solamente es un cuento, literatura también puede ser una obra de teatro,
literatura también puede ser, por ejemplo, un ensayo. Literatura también puede ser, por ejemplo, el hecho de ver una pintura, también hace parte de lo que es literatura, que esto ya sería como algo escrito y ya sería enmarcado en el arte, ¿cierto? Eso viene a es lo que nos viene a enunciar la literatura. Vamos entonces a continuar con este video, ¿listo? Que nos habla acerca de las características de la literatura, los tipos de literatura, cuáles son los géneros literarios, cuáles son los autores y cuáles son las obras más representativas de la literatura para ciertas épocas. Entonces, hemos acabado de hablar de lo que es la literatura. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las características de la literatura. ¿Listo? Entonces, por derechos de autor, ya saben que no puedo ponerles el video, pero vamos a detenerlo un momento. Bueno, después de ver el video, después de ver la primera parte del video, vamos a entrar a hablar de lo que son las características de la literatura. Entonces, nos dice que la literatura tiene 7 características. Entonces, vamos con la característica número 1. La característica 1 es o hace referencia a la antigüedad. En este caso, ¿qué es la antigüedad en cuanto a la literatura? La antigüedad es aquella que marca el origen o que me nombra cuál es el origen, cuál es la teoría, cómo se creó, digamos, la literatura. Entonces nos dice que hay diferentes maneras de hablar de los orígenes de la literatura, ¿cierto? Hay muchas teorías. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de algo llamado la epopeya de Gilgamesh que nos mencionan acá en el video. Entonces, vamos a hacer un acercamiento a lo que es la epopeya de Gilgamesh para que ustedes entiendan a qué hacemos referencia con esta epopeya, porque marcamos el inicio de la literatura de pronto con esta epopeya. ¿Cómo fue todo ese inicio? ¿Cómo era que se escribía? ¿En qué era que escribíamos cuando estaba en ese tiempo? Y cómo es la cuestión de la creación en ese entonces, cómo era lo de los dioses, porque son personajes en específico que ya en este momento quizás nosotros hemos perdido un poco el sentido de creer en esos orígenes, ¿cierto? Porque pues viene todo el proceso de la colonización y entonces a partir de ese momento todo se modifica, ¿cierto? Ya algunas creencias que venían desde los indígenas se vienen a perder. Entonces vamos a ver un poco sobre la epopeya de Gilgamesh y retomamos entonces con nuestra explicación. Regresamos. Bueno, entonces retomando con la característica de la antigüedad que nos propone la epopeya, las características de la literatura, hablamos sobre la epopeya de Gilgamesh, ¿cierto? Entonces nos cuenta la historia en este video que estábamos viendo, que es la historia de Gilgamesh y cómo algunas personas durante la época de 1849 que estaban haciendo unas excavaciones encontraron dentro de todas esas ruinas una especie de tablitas hechas en arcilla, ¿cierto? Y resulta que esas tablitas en arcilla contaban la epopeya de Gilgamesh, la historia de Gilgamesh. Y ahí nos muestra dentro de esta historia, ¿cierto? Cómo es que Gilgamesh decide contar la historia de todo lo que él vivió y luego lo esconde precisamente para que personas después lo logren encontrar y puedan contar esa historia, que no se quede en el olvido, ¿cierto? Entonces, esto es un ejemplo de nuestra antigüedad, ¿cierto? De lo que es el origen de la literatura. En este caso se da el origen de la literatura con escritos hechos en arcilla, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de la segunda característica de la literatura, que en este caso es la originalidad. Entonces, de acuerdo con lo que estábamos viendo, me mencionan que la originalidad es básicamente la imaginación del autor. Entonces, ustedes hicieron ahorita un ejercicio. Yo les di unas palabras,
¿cierto? O unas frasecitas, y a partir de esas palabras, a partir de esas frasecitas, ustedes tenían que crear una historia. Quiere decir que ustedes usaron su imaginación, o sea que estaban aplicando la segunda característica de la literatura, que en este caso es la originalidad, porque el texto que escribieron ustedes es diferente el uno del otro, ¿cierto? Cada uno tuvo una idea y la plasmó, se ayudó con unas palabras, pero en este caso ustedes lo que hicieron fue escribirlo dependiendo como ustedes sintieron ese mensaje, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de la originalidad, estoy mencionando lo que es mi capacidad literaria, la capacidad literaria del autor, las cualidades que tiene el autor para escribir, para poder crear, para poder imprimir en esos papeles su imaginación, ¿cierto? O sea, no se queda solamente acá en la mente, sino que ya lo plasma en un documento. Entonces, cuando hablamos de la capacidad literaria, menciono las cualidades del autor porque resulta que podemos hablar del mismo tema y ustedes se dieron cuenta, todos tienen exactamente la misma actividad, todos tienen exactamente las mismas palabras, ¿cierto? Entonces, todos, Dylan, Kevin, Catalina, todos tienen la misma directriz, tienen las mismas palabras, pero en este caso el estilo es único, el estilo con que Catalina escribió su historia es único porque no es el mismo que va a utilizar Dylan. El estilo de Esteban es diferente al que va a utilizar Stephanie, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos uh, hablando de un estilo único, de un escrito único, de una invención única, ¿cierto? A eso hacemos referencia con la originalidad. Y la originalidad no solamente se da en un escrito, ¿cierto? La originalidad se da en absolutamente todo. Incluso la vida de nosotros también es literatura, ¿cierto? Yo soy original en cómo puedo llevar mi vida. Entonces, hay muchas personas que pueden tener puntos de vista similares, hay personas que pueden decirnos, oye, podrías hacer tal cosa, nos hacen recomendaciones, pero yo soy original y yo decido cómo le doy el norte a las cosas, ¿cierto? Cómo escribo la historia de mi vida. Esta es una cuestión muy linda, la literatura, y el ejercicio de hoy va a ser bastante agradable, va a ser muy lindo porque vamos a contar cómo hemos construido la historia de nuestra vida, ¿cierto? ¿Está chévere contar la historia de mi vida o realmente, o sea, es una historia feliz? ¿Es una historia triste? ¿Es una historia confusa? ¿Es una historia emocionante? Muchas cosas, ¿cierto? Entonces podemos aprovechar todas las vivencias que estamos teniendo en este momento para poder contar nuestra historia. Eso hace parte de la literatura porque a esto le llamaríamos una biografía, autobiografía, en este caso, ¿cierto? Entonces vamos a escribir una historia, pero entonces en este caso no es la historia de cualquier persona. Yo puedo hacer la historia de Carolina. ¿Cuál ha sido la historia de Carolina? Sus altos, sus bajos, pero pues siempre hay algo bien, ¿cierto? ¿Cómo sería la historia de Dylan? ¿Cuál sería la historia de Esteban? ¿Cómo sería la historia de Jaber? ¿Cierto? Sería chévere, emocionante porque cada uno tiene muchas cosas que contar, muchas vivencias. No, profe, es que no, es que mire, es terrible. No, no estamos hablando de, ni estamos juzgando. Es una historia, es una historia. Cada uno la escribe, ¿sí? Simplemente que vamos a ver cómo podemos darle norte a esa historia, cómo podemos darle un sentido diferente, ¿sí? Si vamos a contar la historia de nuestras vidas, ustedes cómo quisieran de pronto que fuera esa historia, que fuera una historia chévere, interesante, que fuera una historia triste, que fuera una historia de aventuras. Podemos hacerla de diferentes maneras.
Ahora vamos a hablar, ya pasando un poco de la cuestión de la originalidad, porque miren todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder crear nuestra historia. Vamos a hablar de los géneros. Entonces, cuando yo hablo de género, el género es la forma como yo voy a organizar los textos. Entonces, los textos no estoy hablando de organizarlos en una biblioteca, aunque también, si ustedes van a una biblioteca, resulta que en la biblioteca los textos están organizados por géneros, listo, por secciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de lírica, todo lo que es poesía, entonces vamos a encerrar todos los textos de poesía en lo que es la lírica. Eso es el género lírico. Si vamos a hablar de novela, de cuento, de fábula, de ensayo, todo esto vamos a organizarlo en otro circulito, en otro cajoncito que va a ser el género narrativo. Pero si vamos a hablar de obras de teatro, cualquiera, como sea que se presente la obra de teatro, ya sea una obra de teatro con varios personajes o ya sea un monólogo, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a incluir en otro género llamado dramático, género dramático, ¿listo? Vamos a pasar nuevamente a ver un poco sobre lo que son las figuras literarias. Vamos a ver esa parte de nuestro video, a ver qué son las figuras literarias, para qué me sirven, cuáles necesito saber precisamente para poder crear la historia de mi vida, porque la verdad va a ser muy chévere leer pues sobre ustedes. ¿Listo? ¿Cómo van a crear esa historia? Puede ser una autobiografía o pueden contar el cuento de algún personaje y ustedes pueden asumir un personaje, pero están contando su vida a través de otro personaje. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué son las figuras literarias y ya volvemos acá a la clasecita. Bueno, continuamos entonces con el tema de lo que son las figuras literarias. Entonces, como pudimos ver, nos dice que las figuras literarias es un recurso que nosotros vamos a emplear para aumentar la expresividad, para poder, por ejemplo, fortalecer el discurso, para manejar el lenguaje y para que la posibilidad comunicativa se dé. Cuando hablo de posibilidad comunicativa, quiere decir que voy a utilizar unos recursos de manera que pueda adornar las cosas y pueda que me comprendan un poco mejor, ¿cierto? Entonces, estas figuras literarias, al momento de aumentar la expresividad, lo que van a hacer es que van a adornar el lenguaje, ¿cierto? De ciertas maneras. Entonces, por ejemplo, puedo hablar, digamos, de este carrito, ¿cierto? Entonces yo pues simplemente puedo decir carro amarillo, ¿cierto? Pero si yo ya voy a utilizar figuras literarias, entonces su amarillo cual sol me llenaba de satisfacción y mi corazón se volvía cálido por su manera de iluminarme y por la potencia no sé, de su velocidad. Bueno, ahí estoy diciendo cosas, pero entonces lo que les digo, ¿cierto? O sea, estoy dándole mayor adorno, ¿cierto? Estoy aumentando la expresividad en cuanto a lo que quiero decir de esto, ¿cierto? Porque puedo pasar de algo muy simple a algo bastante adornado. Para eso me van a servir las figuras literarias. Entonces, resulta que estas figuras literarias se van a dar muchísimo más en lo que es la poesía, en la novela, en el ensayo, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a fortalecer el discurso. Quiere decir que va a pasar de ser un discurso tan plano a tener una cuestión como con más sentido, porque pues la expresión que voy a utilizar, lo adornado que va a sonar, me va a hacer que haya más interés en lo que estoy diciendo, ¿cierto? Perdón. Vamos ahora a hablar de lo que son las corrientes literarias. Entonces, estábamos viendo en el video
Número uno, lo que son las figuras literarias, que como les estaba diciendo, son recursos que vamos a utilizar para adornar el lenguaje, para que las cosas se sientan mejor, las podamos entender mejor. Y vamos con la corriente literaria. La figura literaria es como son como las palabras o las expresiones que voy a usar para adornar todo lo que voy a decir. Pero la corriente literaria ya va a ser algo diferente. Entonces vamos a ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de las corrientes literarias. Bueno, entonces hablamos de las corrientes literarias, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de corriente literaria, la corriente literaria es lo que va a englobar las obras de un tiempo dado. Entonces, quiere decir, las obras de cierta época se van a caracterizar por esa corriente literaria. Entonces, por ejemplo, todas las obras de la antigüedad van a estar, digamos, dentro de las obras antiguas. Las obras, digamos, del siglo XIX o del siglo XVII, entonces van a recibir un nombre, cada época va a recibir un nombre, entonces, digamos, vamos a tener la época del barroco, la época del neoclasicismo, la época del romanticismo, la época, por ejemplo, del vanguardismo, de la contrarreforma, de la reforma, la época, por ejemplo, de el surrealismo, el modernismo. Entonces, en cada época se crearon obras literarias, pero entonces yo no puedo tener las obras literarias así revueltas, porque sí. Entonces, así como yo determino, las clasifico como género narrativo, género lírico, género dramático. Ahora, esos tres géneros también van a estar clasificados en momentos históricos, en épocas. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hablar, digamos, de la época, digamos, cuando llegaron los españoles y todo eso, toda esa literatura va a ser parte de literatura de la colonia o de la literatura de la conquista, ¿cierto? Entonces, los textos que se escribieron durante esos años, durante esa época, hablan mucho sobre lo mismo, casi todos van a tocar unos temas en particular relacionados con ese momento. Entonces, ahorita vamos a ver algunos de los autores, pero toda esa literatura se enmarca en eso. Entonces, listo, estos textos que se escribieron de tal a tal año van para literatura de la conquista o de la colonia, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a hablar de la época del barroco, entonces se dio durante tal siglo y durante ese momento, entonces estábamos hablando de, pues dependiendo lo que se vaya a trabajar, el tema que quieran trabajar durante ese momento. Entonces, si es algo con mucha expresividad, muy adornado, entonces ya vamos a hablar si es el barroco, si es el neoclasicismo, dependiendo la época, ¿listo? A eso hablamos, a eso hacemos referencia cuando nombramos lo que son las corrientes literarias. Entonces, cada época tiene una particularidad. La época de ahorita no es igual a la época de los años 20, ¿cierto? En todo sentido, por todo, porque la infraestructura, todo lo que es la arquitectura de ese tiempo es totalmente diferente a lo que vemos ahorita. Por ejemplo, ¿qué otras particularidades tenemos? La vestimenta, ¿cierto? La forma como se visten las personas ahorita es totalmente diferente a cómo se vestían hace unos 70 años, ¿cierto? O sea, ha cambiado muchísimo. Los automóviles también son un poquito diferentes, ¿cierto? Porque los automóviles en su tiempo tenían una manera, ¿cierto? Eran pues los carros clásicos, pero ahorita ya tenemos otro tipo de medios de transporte, ya son más modernos, ¿cierto? En una época no habían, digamos, ciertos, ¿cómo es que se llama esto? Por ejemplo, no se daba, se me olvidó. Bueno, se me pasó ahorita. Pero ya lo vamos a seguir viendo. Ahorita que les muestre el otro video, ya me acuerdo lo que les quería decir. Pero van cambiando las épocas, por lo tanto la literatura también va cambiando.
¿cierto? Yo igual, por ejemplo, yo podría perfectamente escribir ahorita una historia basado en hechos antiguos, pero tendría que adentrarme mucho en esa época, conocer demasiado para que fuera parte de esa corriente literaria, ¿cierto? O sea, tendría que utilizar la misma, el mismo lenguaje. Entonces, hay veces que el lenguaje era más rico, un poco más exaltado, más elegante, ¿cierto? Porque si vamos a ver, por ejemplo, lo que era la literatura de la colonia o de la conquista con lo que de pronto estamos viendo ahorita, ¿cierto? La literatura también se da en la música, entonces pues en la música el concepto musical de ahorita ha cambiado bastante, o sea, es una cuestión terrible. Si ustedes, digamos ustedes que de pronto están como un poco más acostumbrados a escuchar la cuestión de reggaetón y todo eso, eh, no hay letra, o sea, realmente no hay letra. Ustedes miran una canción y la verdad, ya literatura no hay. Se ha perdido mucho el sentido, porque ya todo lo llevamos a lo más fácil, ¿cierto? Eso es lo que sucede con las corrientes literarias. Vamos a hablar también de lo que es la función poética. Esa es otra de las características de la literatura. Entonces, ya hemos hablado de cuáles características de la literatura. De la antigüedad, es la primera característica de la literatura. La originalidad, otra característica de la literatura. Los géneros, otra característica de la literatura. Las figuras literarias, otra característica de la literatura. Corrientes literarias, ya llevamos 5 características de la literatura y vamos para la característica número 6, que es la función poética. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen de la función poética. ¿Para qué me sirve conocer la función poética? Bueno, ahora sí vamos a hablar de la función poética. ¿Listo? Entonces dice, función poética. La función poética se encarga de aumentar la intensidad. ¿Listo? Entonces nosotros ya hemos visto algo llamado las figuras literarias, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de la originalidad también. Acá, dentro de la función poética, tanto las figuras literarias como la originalidad se van a ver muy marcadas. ¿Por qué? Porque lo que queremos con la función poética es aumentar esa intensidad del mensaje, ¿cierto? Para poder aumentar la intensidad de lo que yo quiero decir, primero, tengo que utilizar como recurso fundamental la originalidad, o sea, tengo que tener muy buena imaginación para poder hablar de la función poética. ¿Cuál va a ser la función poética? Esa originalidad. Y en este caso necesito utilizar figuras literarias, la que sea, ¿cierto? Ya luego vamos a hablar de cada una de esas figuras literarias, pero vamos a tocar el tema de las figuras literarias. ¿Para qué? Para poderle dar al texto una forma mejor, para que las cualidades del texto se vean mejor enmarcadas. Entonces, estas figuras literarias y esta originalidad lo que me van a permitir con la función poética es que ese estilo que yo le voy a poner a las cosas, lo que va a decir la persona, el autor, poéticamente, no necesariamente hablamos en el caso de poesía. Esto se puede utilizar en cualquiera de los géneros literarios, llámese para la narrativa, para la lírica, ¿cierto? Para la dramaturgia, según la obra que yo vaya a desarrollar, según esa obra literaria, entonces voy a utilizar una función poética y dentro de esa función poética necesito adornar las cosas para que suenen muchísimo mejor, para que yo pueda cautivar al lector, ¿cierto? Si es un texto muy plano, el lector va a quedar así, no le va a hallar sentido. Pero por eso nosotros nos sentimos así como motivados con ciertas lecturas, porque agarran nuestra atención, ¿cierto? Captan nuestro interés. Entonces, eso es lo que vamos a tener como finalidad, o esas son las características de la literatura que nosotros requerimos para poder crear un buen texto y para que pues generemos una atención e interés en el lector. Vamos ahora
con el concepto de simbolismo, que en este caso hace parte de otra de las características de la literatura, el simbolismo. Entonces vamos a ver de qué trata el simbolismo. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Quedamos para el simbolismo. Entonces nos dice que el simbolismo es la forma como podemos hacer la interpretación de un hecho. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en cada uno de los escritos, en cada una de esas obras literarias que podemos nosotros tener o leer, por ejemplo, ahorita Catalina me estaba comentando también de un libro que estaba leyendo, me decía Catalina que, por ejemplo, es la imagen o el símbolo que yo le doy a algo, perfecto, sí es el símbolo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo interpreto yo una historia? ¿Cómo interpreto yo una lectura? ¿Cierto? Entonces, nos dice que ese simbolismo es un lenguaje que nosotros diríamos connotativo. Cuando yo hablo de lenguaje connotativo es porque estoy hablando de cómo interpreto yo el hecho. La interpretación que yo doy a las cosas se dice que eso se llama un lenguaje connotativo. Entonces, yo puedo interpretar las cosas de diferentes maneras, así como yo puedo leer a una persona y puedo interpretar a esa persona de una manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo veo a X personaje, entonces yo puedo decir, yo lo interpreto como una persona interesante, capacitada, inteligente, ¿cierto? Yo lo puedo considerar así, a la persona que esté viendo. Digamos, ustedes, dependiendo, por ejemplo, las acciones o las actitudes que ustedes tengan frente a ciertas cosas en su vida, ahorita que estamos hablando sobre hacer nuestra historia de vida, ¿cierto? Para crear literatura, pero basada en ustedes. Van a haber personas que tienen diferentes puntos de vista acerca de ustedes, ¿cierto? Entonces, esos puntos de vista que tienen sobre ustedes van determinados por algunas de sus actitudes, ¿cierto? Acuérdense lo que les estaba diciendo, ustedes están escribiendo su historia, no la están escribiendo en un papel, pero cada una de las cosas que ustedes hacen cada día permiten que ustedes creen su historia. Entonces, ¿yo cómo estoy creando mi historia? ¿Qué es lo que la gente está leyendo de mí? ¿Cómo me están leyendo? Entonces, me están leyendo como una persona responsable, educada, o estoy dando, quizás me están viendo de una manera que no es. Yo he podido hablar con algunos de ustedes que he tenido de verdad ese privilegio, que ustedes me han dado esa posibilidad de dialogar con ustedes y no se imaginan cuánto valoro el hecho de poder tener unos momentos con ustedes cuando hemos estado hablando a veces con Esteban, que hemos hablado con Dylan también, hemos tenido la posibilidad de dialogar en algunos instantes, con Jaber también, con Catalina. Ha sido algo muy bonito, incluso hasta con Stephanie, que ha sido poco también, pero esas cositas que ustedes cuentan, que de pronto ustedes quieren abrir ese corazoncito y contar ciertas cosas, es algo muy bonito, porque es que sí, yo entiendo, por acá pueden todos ver a alguien y todos pueden tener una percepción de uno. Muchas personas de pronto dirán ustedes, no, pero es que me la tienen montada, porque es que, pero es que me dicen y que yo no sé qué, profe. Entonces, lo que yo les decía, ustedes qué están dando o cómo se están mostrando, qué es lo que están mostrando de ustedes, ¿sí? Eso que ustedes muestran de ustedes es la realidad. Ese es el verdadero Jaber, ese es el verdadero Dylan, ese es el verdadero Esteban. Porque sí, o sea, pues de pronto nuestra historia de vida, hay muchas cosas, estamos viviendo muchas aventuras, piensen que todo esto es una aventura súper bacana para vivir, que era todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Pero en este trasegar, en esta vida, en esta historia, resulta que nosotros llegamos como a una parte, al crux, que se le dice en inglés.
a la, al nudo, ¿cierto? Hay un nudo donde todo se empieza como a forjar, se empieza a dar más forma. Y entonces yo ya tengo que empezar a mirar, bueno, si esto es lo que está sucediendo, si hay personas que me están leyendo de tal manera, ¿está bien como me están leyendo? ¿Será que tengo que hacer alguna modificación en esa partecita de la historia? Porque yo no quiero que esa historia se entienda de tal manera, de esa manera que lo están diciendo. Entonces, en mi caso, o sea, porque pues no vamos a hablar solamente de ustedes. La profe Carolina, yo también he tenido situaciones, ¿cierto? Yo también en algún momento fui la desjuiciada, la que tenía pereza de entrar al colegio porque me daba mamera, porque me caían mal algunos de mis compañeros, porque me la montaban mucho, entonces yo decía, no, pero es que qué mamera con ellos, porque es que yo llego al colegio y me la montan, me tratan mal. Yo también alcancé a perder un año porque me hicieron un cambio de colegio y yo con esas niñas, yo estaba en colegio de monjas, imagínense. Y en ese momento yo alcancé a perder el año porque la verdad no me llevaba bien con mis compañeras, hacían grupos y me dejaban sola. Ah, entonces empieza uno a sentir el bicho raro. Creo que acá todos nos hemos sentido los bichos raros en algún lado, en algún momento, en alguna situación, ¿cierto? Hasta con la familia uno se siente bicho raro. No sé ustedes en qué momento se habrán sentido bichos raros. Y empieza uno como a bajar, no sé, hay algo en ese interior de nosotros que nos empieza a opacar. Y de repente nos opacamos tanto que ni siquiera nosotros nos reconocemos. Si ustedes ahorita con este ejercicio que vamos a hacer de escribir un poquito acerca de nuestra vida, la historia de nuestra vida, ¿se sienten identificados o no se sienten identificados con lo que está pasando en su interior? Ahorita chévere lo que hemos podido hablar con algunos de ustedes, reitero, porque hay muchas situaciones interesantes que pueden explorar. Léanse un poco, lean algo de ustedes, léanse ustedes a ver qué es lo que está pasando. Quizás nosotros en el ahora hacemos las cosas y no nos damos cuenta de muchas tantas, que otras personas afuera sí se dan cuenta. Pero entonces, en este caso, ¿ustedes cómo se leen a ustedes mismos? ¿En serio de pronto estamos actuando bien? ¿Será que la estamos embarrando en algo? ¿Será que a esa historia que yo estoy construyendo de mi vida le tengo que hacer un cambiecito? ¿Tengo que eliminar este renglón de acá o tengo que borrar esta partecita y volverlo a escribir? Nos pasa a todos y eso le pasa a todos los que han escrito literatura. Hay muchos que han escrito literatura contando sus propias historias y al estar leyendo lo que están contando de su historia, dicen, uy, no, esto no va conmigo, o este no soy yo, o esto tengo que modificarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a ver cómo está la cuestión de la función poética en ustedes. Entonces, como les decía, vamos a hablar de, en esta, perdón, la función poética, no, del simbolismo. ¿Listo? Eh, ese simbolismo va a marcar algo importante en el tiempo y es lo que va a prevalecer, lo que va a durar. Es la semántica, es esa forma como se organizan las cosas para que verdaderamente tengan un significado bien. Entonces, esas escenas de vida que hemos tenido nosotros han marcado momentos bonitos, como han marcado momentos dolorosos, como momentos normales. Entonces, vamos a preguntarnos en este caso, ¿cuáles escenas de mi vida han marcado como el tiempo, han trascendido en el tiempo? Cosas que se dieron en algún momento y que todavía de pronto yo recuerdo, por ejemplo, qué pasó en la historia de Don Quijote. En la historia de Don Quijote hay una parte donde Don Quijote de la Mancha, en este caso es un señor que está un poco disvariando,
¿cierto? Es un abuelito que se la pasó toda su vida leyendo libros de caballería y de pronto llega un momento en el que él dice, es que yo soy un caballero. Y entonces él decide que él quiere como contar sus propias historias, ¿cierto? Entonces él se vuelve el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Y resulta que en todas esas cosas que el Quijote se empieza a imaginar, hay una escena que es la más representativa de todas, que es una batalla que él dice que tiene contra unas personas, contra unos guerreros, por así decirlo. Y resulta que esos guerreros contra los que está peleando no son personas ni nada de eso, no son gigantes, sino que son se me olvidó, unos molinos. Pero entonces él, como ve que los molinos están todo el tiempo haciendo esto, él cree que son gigantes haciendo todo esto, ¿cierto? Y él dice que va a tener una batalla con los gigantes y no sé qué. Entonces es una parte de la historia que ha quedado marcada. Todo el mundo quedó como, no, sí se acuerda la historia de Don Quijote y cuando los molinos. Es lo más representativo de esa historia de los molinos, de la historia de Don Quijote. Lo mismo que se me va en este momento. Bueno, entonces estamos hablando acerca de lo que es el simbolismo y estábamos mencionando, qué pena que se me fue acá el internet, estábamos hablando de escenas que marcan el simbolismo y que cortan una, ¿cierto? Que se me había borrado, y es la de ser o no ser. ¿Cierto? Es una frase que aparece en un escrito, en una obra de William Shakespeare, que en este caso se llama Hamlet. Entonces Hamlet está como en esa, digamos, disonancia, ¿cierto? Entonces, ser o no ser. Esa es la cuestión. Entonces, esa frase de ser o no ser se ha mantenido con el tiempo, ha trascendido. Entonces, aún en este momento, muchas personas utilizan esa frase, ¿cierto? Evocan esa frase porque tiene un significado muy profundo y dependiendo de cómo yo le quiera dar ese significado. Entonces, en este caso, cada uno le puede dar una interpretación a ese ser o no ser. Pero si yo hablo de ese ser o no ser con respecto a mí mismo, entonces yo digo, bueno, digamos, en mi caso, ser o no ser. Ser profesora o no ser profesora. Entonces, si soy profesora, tengo tales responsabilidades, me gusta. No ser profesora, tendría tales opciones para decir no quiero ser profesora, no ser profesora por esto, por esto, por esto. Ser o no ser. Pero acá vamos a ir un poco más allá de simplemente un trabajo. Ser integral o no ser integral. El ser, ¿qué será ese ser? Y eso es algo muy lindo que también se viene a trabajar en la filosofía. Por eso es que cada una de las cosas que nosotros vamos viendo se van a ir juntando, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando hablamos de esa manera, como yo le doy el simbolismo a algo, va a marcar algo importante, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a interpretar? Entonces, dependiendo cómo yo lo interprete, las cosas se me organizan o no, ¿cierto? Lo mismo que me sucede con la vida. Dependiendo cómo yo le dé la interpretación a las acciones que yo voy a realizar en mi vida, todo puede tener algo bueno o el sentido se puede perder. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar también dentro de todo lo que estamos viendo de la literatura, vamos a hablar de los tipos de literatura. Vamos a ver ese videito, a ver qué nos dicen sobre esos tipos de literatura. ¿Listo? Entonces vamos acá.